A ver, lo importante de este tema es lo siguiente, que, y esto lo detalla en extenso el informe de la comisión ocasional que se creó para analizar este tema. O sea, la vinculación que hay entre aquellos que están en este tema, que por si acaso lo cito, Fernando Villavicencio, refiriéndose a este tema, dijo que la Fiscalía debe investigar este caso de narcotráfico. Sí, no solamente es un tema de captar los cargos y pare contar. Este es un caso sui generis porque es una estructura, como la presenta este informe, es una estructura que está conectada directamente hacia arriba, hacia el mando supremo, y que está conectada para también realizar acciones dentro del Estado, conseguir cargos, designar personas y obviamente hacer negocios, porque la cantidad de audios que son reproducidos en este informe nos llevan a la conclusión ineludible e incontrastable de que había una estructura. Esto no era el hecho que a veces se da casualmente, que alguien le llama a alguien del gobierno y le recomienda a una persona porque cree que debe ser nombrada en tal cargo. Esto es un tema que estaba armado, suficientemente armado en tanto en cuanto subió al poder el presidente Lasso, para ver cómo manejaban la cosa pública a través de estructuras debidamente identificadas en este informe. Entonces, un tema sumamente grave. Yo casi diría que si este informe, con los cambios que eventualmente pudieran hacerle o enriquecimiento de temas, si este informe no conmueve al país y no hace que la gente se despierte y se dé cuenta cómo en la realidad se maneja al Ecuador, sencillamente lo que hay que hacer es cerrar la puerta y apagar la luz. Se acabó. No existe otro tipo de alternativas, porque ante semejante evidencia no se puede definitivamente hacer absolutamente nada. Entonces, esto es gravísimo. Es de una gravedad total. Hay que hacer notar sobre esto lo siguiente. Y lo voy a decir porque ustedes pueden revisar mis entrevistas en todos los medios de comunicación desde que saltó la liebre, desde que apareció este tema. Y hay una total coincidencia con todas las cosas que se ha dicho, con todas las cosas que hemos dicho en todos los medios de comunicación y obviamente incluido Periodismo en Llamas. Y es el tema de que no pueden negar esta estructura que se creó y que está perfectamente documentada entre Rubén Cherres, pero que Rubén Cherres no es cualquier persona, es una persona que está involucrada en 3 procesos penales de narcotráfico, que responde a Danilo Carrera, y que uno de los casos más grandes que tuvo contra él fue el caso Río Grande, en donde hubo el tema del tráfico de 1 tonelada de droga. O sea, no es un personaje así nomás, y una persona vinculada con Dritan Hijka, que es el líder de una mafia poderosísima que trabaja fundamentalmente en el narcotráfico hacia Europa. Por eso es que es totalmente incomprensible que el ministro Zapata sale a firmar una serie de convenios con la gente de Bélgica y con gente de Naciones Unidas para luchar contra el tráfico de drogas que va a Europa, fundamentalmente a Bélgica y a Rotterdam. Y de pronto no se dan cuenta que esa estructura la manejan los albaneses, la maneja la mafia albanesa al frente este ciudadano Dritan Hijka, y que esta mafia albanesa estaba relacionada con Rubén Cherres, y que Rubén Cherres a su vez estaba relacionado con Danilo Carrera. Y esto se lo evidencia de 1001 maneras, cosas que ya no se las puede. O sea, si el gobierno hace un esfuerzo por intentar sacarse de encima este tema, o sea, realmente sería una cuesta arriba que no tiene sentido. O sea, esto está absolutamente documentado. Es más, incluso el hermano del ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Sadi, José Nebot, declara con toda claridad de las reuniones que tenían con Rubén Cherres, incluso para financiar la campaña de Lasso. Hecho importantísimo, financiar la campaña de Lasso. Y cuando le piden al Consejo Nacional Electoral esta información,
les dice que no tiene información sobre este tema de las elecciones generales del 2021. Estamos 2023 y que no tienen todavía cerrado el tema. O sea, dificultando la labor de investigación para ver cómo se manejó este tema. Y esto le mandan a contestar, ni siquiera le contestan las máximas autoridades del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Y de esa manera cometen algo que es gravísimo, no atender los pedidos que deben hacerlo, los pedidos en este caso de la Asamblea Nacional, que tiene el poder de fiscalizar y pedir cualquier tipo de información. Y entonces comienzan a hablar de la reserva de la investigación y de una cantidad de cosas, cuando esto tenía que estar publicado y tenía que estar suministrado inmediatamente que les pedían. O sea, ¿quién están queriendo alcahuetear? Es un tema de tanta trascendencia. Se los va a llevar el diablo a todo este tipo de gente. Pero el tema no solamente pasa así. Voy a tratar de aclarar algunas cosas que las va viendo en el camino. Cuando hubo el caso del femicidio contra María Belén Bernal, el presidente Lasso llegó al país y, claro, sin conocimiento mayor, dijo que en este momento pedía la inmediata salida de los generales Goyes y Ponce y que se vayan a la casa y que se reestructure el mando. Y entonces, para hablar en términos que la ciudadanía me entienda, en este caso el ministro del Interior Zapata se puso a comer tiempo, se puso a quemar tiempo. ¿Para qué? Para que no se saque a la gente, para que se queden los generales. Es más, llegó a decir una cosa que era ofensiva contra el mismo presidente Lasso, que no hay que tomar decisiones con la cabeza caliente. Y creo que el presidente Lasso, no sé en qué satélite, en qué planeta está, que ni siquiera se dio por enterado. Pero ahora vemos un tema que puede estar conectado con esto. ¿Por qué fue que no lo sacaron al general Ponce? ¿Por qué no lo sacaron? Porque el general Ponce había sido el director nacional de investigaciones antidrogas de la policía. Y este general es el que autoriza, con conocimiento de la comandante de la Policía Nacional, Tania Varela, desmantelar la unidad de investigación de la Policía Nacional, la unidad de investigación que se creó para analizar el caso León de Troya. ¿Y cuál es el caso León de Troya? De una cantidad de gente que estaban involucrados en el tema de narcotráfico y que tenían una serie de relacionamientos con Danilo Carrera y con este Rubén Cherres. León de Troya le ponen el nombre por Víctor León, que es uno de los que pertenece a este grupo que trabajaba de manera estructurada. Y entonces el general Ponce, de acuerdo a la comandante de la policía, desmantela la unidad de investigación y obviamente archivan el proceso técnico de investigación y no insisten cuando esto ya estaba en manos de la Fiscalía General del Estado. Y siendo que estaba en manos de la Fiscalía General del Estado, en tiempos récord, archivan este proceso, un proceso que tiene, pero por donde quiera se tiene cualquier cantidad de evidencias del accionar de este grupo, el que estaba en permanente contacto con el cuñado del presidente de la República. Incluso el mismo Fernando Villavicencio, en declaración de Coavisa el 23 de febrero del 2023, dice que en enero del 2023, el presidente Lasso le comentó que sí conoció de este caso. Y esto lo dijo, está grabado en Ecoavisa 23 de febrero del 2023 en contacto directo. Entonces, todo esto, pero además una cosa, esto ya estuvo alertado el presidente Lasso. Según Villavicencio, y cualquiera de ustedes puede ver la entrevista, y les ayudo para que vean cómo encontrar la entrevista, pongan contacto directo Ecoavisa y busquen la entrevista del 23 de febrero del 2023 de Villavicencio y escúchenla. Y en esa entrevista dice que el presidente Lasso recibió la comandante general de policía Tania Varela el 7 de julio del 2021 y al teniente coronel José Luis Erazo, jefe de investigación del caso León de Troya, y que desde ahí él ya conoció de este tema, de esta trama, y no hizo nada, porque conocer el cometimiento de una infracción o la existencia de un grupo delictivo y no denunciarlo, eso equivale, como dice la normativa del Código Orgánico Integral Penal y la doctrina, equivale a ocasionarlo, equivale a ocasionar ese delito. Porque el silencio no cabe, especialmente en el delito de comisión por omisión, que es diferente del delito de omisión simple. Este es un delito de comisión por omisión tipificado
en los artículos 23 siguientes del Código Orgánico Integral Penal y en especial en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, él conoció, y siendo que, esto es importante, la Constitución de la República, lo que estoy diciendo es prácticamente algo destilado. La Constitución de la República dice que el presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Y entonces no es que yo me entero de que existe una estructura criminal y no digo nada y me quedo callado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con esa actitud de omisión, de comisión por omisión? Está siendo responsable de todo esto que pasó y que se ve después con lujo de detalles cómo se actuó para recomendar nombramientos, donde es indiscutible lo que aquí lo hemos dicho. El nombramiento del ministro Vera Grunauer vino precisamente a través de las recomendaciones de Rubén Cherres al cuñado del presidente. Ahí vino Vera Grunauer, pero esto tiene un profundo impacto. ¿Por qué razón? Porque ha habido el permanente intento del gobierno de Moreno y del gobierno de Lasso de tapar el tema de Coca-Cola Sinclair y ver cómo queman tiempo y cómo amarran el tema para que el tema se vaya diluyendo. Y hasta el actual ministro de Energía, Fernando Santos, habla de que en marzo viene una delegación de Sinohidro para tratar de negociar el que nosotros le entreguemos el proyecto a Sinohidro y ellos se encarguen de una concesión de ese proyecto, de lo cual ya voy a hablar. Entonces, ¿pero quién es Vera Grunauer? Javier Vera Grunauer es de la familia propietaria de una de las empresas que integró el consorcio fiscalizador de Coca-Cola Sinclair. Entonces, ¿para qué lo nombraron ahí a Vera Grunauer? Para que tape los temas, pues. Para que sigan tapando lo que la fiscalizadora no vio cuando recibieron los distribuidores construidos en la China sin las normas ASME de construcción del acero. Por eso es que esos distribuidores tienen más de 25,000 fisuras. Entonces, todo se ve que es una estructura para tapar cosas, para corrupción y para lo que sea. Y luego, lo que declaró en Sonorama, que también consta en el informe y que también lo hemos comentado, que consta en el informe, el tema del ministro Manzano de Agricultura, que le entregó el currículum a Rubén Cherres, pues. Y Rubén Cherres le pasó a Danilo Carrera, y pasado el tiempo lo nombraron a Manzano, lo nombraron ministro de Agricultura. Por lo tanto, era una estructura para sugerir la llegada a los cargos públicos, pero no para hacer cosas santas. Y entonces, y todos los nombramientos y todos los tejes y manejes en Flopec que le sacan a quien manejaba Flopec, pero como no se dejó sacar porque metió una acción de protección, entonces resuelven entre Hernán Luque y su combo, que entonces le ponen dos tipos al lado para que controlen lo que haga y de esa manera tener ellos el poder de manejar Flopec hacia adentro. Y los contratos que tenían totalmente negativos para los intereses del país con Flopec, con todas estas empresas que contrataron. O sea, todo esto apesta. O sea, es un caso que ya realmente supera todos los límites. Pero viene un tema que es importante. Cuando vemos las actuaciones de Hernán Luque Lecaro, que no llegó allí por torpe, es importante que el pueblo entienda, no llegó allí por torpe, llegó allí porque era la persona indicada para que maneje la empresa coordinadora de empresas públicas. Era la persona indicada para poder a través de él y obviamente de la asistencia y la ayuda de Iván Correa, ver cómo manejaban y sacaban partido de este tipo de temas. Porque hay que tomar en cuenta dos cosas. Porque todo esto, por favor, hilvan en lo bonito. Hernán Luque, que más o menos Lasso, primero cuando saltó esto, no sabía de lo que pasaba y dijo que era un invento. Pero luego, cuando ya vio que era imposible sostenerlo Hernán Luque, y Hernán Luque se mandó por los tejados, entonces dijo, es un torpe que sucumbió a las tentaciones del dinero mal habido. Ah, ya, sucumbió a las tentaciones del dinero mal habido. Entonces estás reconociendo, Guillermo Lasso Mendoza, que Hernán Luque Lecaro estaba allí para hacer dinero mal habido. Esto es importante, y no lo dejen de tomar en cuenta. Y esto son declaraciones del presidente Lasso. Pero viene sobre esto lo siguiente. Miren cómo se trabaja las cosas, cómo silvana, cómo se teje, cómo tejerse un suéter o una bufanda, cómo se arma la estructura. El presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas es el delegado del presidente de la República. Es delegado.
Ahí comete el informe de la comisión, en una partecita comete un error porque dice, lo designaron. No, no es que lo designaron. Lo designaron no presidente de la empresa, sino delegado del presidente y como tal presidente de la empresa. Coordinador de empresas públicas, delegado, para que lo presida. Pero cuando vemos el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y también lo actuado por un decreto 163 del presidente Lazo, ¿cómo está integrado el directorio de las empresas públicas? Está integrado por el presidente, que es el presidente de la EMCO, o sea, el delegado del presidente de la República, Hernán Luque Lecaro. Está integrado además por el titular del Ministerio del Ramo, y está integrado adicionalmente por el otro delegado del presidente de la República. O sea, ya más burdo, más claro no puede ser. O sea, el presidente tenía en el directorio de las empresas públicas 2 delegados delegados. La palabra exacta es delegado, no la pierdan de vista. Y el tercer miembro era el ministro del ramo de esa empresa pública que tenía algún tipo de conexión, que era también una persona designada por el presidente, pero tenía 2 delegados. ¿Qué dice el Código Orgánico Administrativo? Y esto lo cita en informe. Efectos de la delegación. Son efectos de la delegación. 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. Por consiguiente, si a través de sus decisiones y que el manejo que hizo Hernán Luque Lecaro obtuvo dinero mal habido, de eso tiene que responder Guillermo Lazo Mendoza. Así de sencillito. Porque las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. Todas las trafasías que hicieron, nómbrame a fulano para ver qué hacemos, qué partido le sacamos a otra cosa, me interesa que vaya a Flopec, me interesa que vaya a CNL, que no sé qué, no sé cuánto. Y dice también este artículo 71, la responsabilidad por las decisiones adoptadas son efectos de la delegación. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o delegante según corresponda. Entonces, los 2, en otras palabras, ¿qué dice con el numeral 2 del artículo 71 del Código Orgánico Administrativo? Son corresponsables. El presidente de la República y su delegado Hernán Luque Lecaro de lo que hicieron. Y en este caso no solo Hernán Luque Lecaro, sino el otro delegado del presidente, que en muchas de las ocasiones, ¿saben quién fue? Fue Iván Correa en muchos de los directorios de las empresas públicas. ¿Y quién era Iván Correa? El secretario de la administración. O sea, el círculo totalmente cerrado para saber cómo manejaban las empresas. Mientras tanto, se violó la Constitución, esto no lo dice el informe. Se violó la Constitución en el artículo 154 de la Constitución. Porque el artículo 154 dice que los ministros de Estado tienen a su cargo la rectoría de las políticas públicas de las empresas públicas. Y entonces esta estructura que la crearon, para que presida un delegado del presidente, para que el titular del ministerio sea otro miembro más del directorio y otro más delegado del presidente, estaban interfiriendo en las funciones que la Constitución le da al ministro del ramo. Pero como tenemos ministros de aperro, que están allí, se dejan estar porque de todas maneras algo mismo puede llover. Entonces se quedan. Cuando lo primero que debían haber dicho, yo ¿qué me hago cargo de este ministerio? Si no puedo controlar la CELEC, no puedo controlar la CENEL, no puedo controlar Flopec, no puedo controlar Petroecuador. ¿Qué hago de ministro? ¿Quejarme? O decir, señor, yo renuncio. Yo no puedo estar en esas condiciones con este tipo de estructura de los directorios de una empresa pública para poner el ejemplo de estas empresas. Y esto funcionó en todas las empresas. Entonces, la responsabilidad de lo que hace el delegado la tiene que asumir quien le delegó esas funciones. Es importantísimo, porque si esto lo entendemos, entonces todo lo demás fluye de manera clarísima respecto de este tema. Entonces, y la modalidad de la conducta, puede ser el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, dice la conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. La acción es hacerlo directamente y la omisión es dejar hacer, pero beneficiarse o beneficiar a terceros de los resultados de esa omisión. Esa es la comisión por omisión. Entonces, el tema es grave, porque incluso el artículo 83 de la Constitución dice que los ecuatorianos tenemos deberes y responsabilidades. Todo ecuatoriano, con mayor razón el presidente de la República, dice denunciar, y en el numeral 8, denunciar y combatir los actos de corrupción. Entonces, que yo me entero que hay una estructura delictiva, incluso que tiene que ver con narcotráfico. Me entero y no digo nada. ¿Por qué? Porque no me da la gana, porque está mi pariente, y está dentro de todo este tramado. Esto no puede quedar así.
Esto si estaríamos viviendo en un país europeo. Si estaríamos viviendo en un país europeo, no tendríamos que discutir absolutamente nada. Solamente lo que tendríamos que hacer es esperar que el presidente o primer ministro, dependiendo del país, porque hay países que tienen presidente como España, y hay países que tienen primer ministro como, qué sé yo, el Reino Unido, la Gran Bretaña o Italia, qué sé yo. No, nada más esperar que por la puerta trasera salga calladito el primer ministro, el presidente, y deje un papelito diciendo me fui, renuncio, pero no patalear, pues. Patalear cuando están metidos con el lodo como dice el mismo presidente, hasta el cogote. Entonces, ¿qué es esto? O sea, con una situación tan grave como la que estamos viendo que ha sucedido. Pero entonces... Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.